Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. ¿Estamos listos para recibir la palabra de Dios? Amén, hermanos. ¿Están listos para que Dios les hable en esta mañana? ¿Cuántos quieren que Dios les hable, hermano? A ver, 2. ¿Cuántos quieren que Dios les hable, hermano? Eso. Habla, Jehová, que tu siervo oye. Bueno, pues vamos a orar, hermano. En el nombre de Jesucristo, pónganse de pie en reverencia a la bendita palabra que en esta mañana vamos a compartir. Y abra su Biblia en el libro de Samuel, primera carta de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Alabanzas al Cordero. Primera de Samuel 3, versículo 1. Me dice amén cuando ya lo tenga, hermano. Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Este es el texto del mensaje de esta mañana. Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Recio todos, hermano. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Amén. Dios bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos bendición para esta palabra que vamos a estar predicando en esta mañana, Padre. Que seas tú, Padre, a través de tu Espíritu Santo, Señor, usando mis labios, Señor, quitando todo lo que está estorbando en mi persona, Señor, para que tu gloria se pueda manifestar, Señor. Y que en esta mañana corazones agradecidos que están aquí, Señor, Señor, deseosos de que tú les hables, Padre, puedan recibir con mansedumbre esta palabra gloriosa, Señor. Esa palabra, como dice el Señor, el maná que bajó del cielo para darle vida a los hombres, Señor. Porque tu palabra es el alimento que necesitamos, Señor. La recibimos con gozo en esta mañana porque todos la estábamos esperando, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre. Y te pedimos, Padre, por tu misericordia, que reprendas a todo espíritu contrario, Señor, que quiera meterse en esta plática que tú tendrás con nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo declaramos este lugar bendecido, custodiado por tus santos ángeles, Señor. Que bien dice tu palabra en el Salmo 91, que a tus ángeles mandarás a que nos guarden en todos los caminos, porque son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Porque escrito está que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Señor, y aquí hay un pueblo que teme a tu santo nombre, que tiene reverencia y respeto a tu palabra, Señor. Así que, Padre, te pedimos tu bendición en esta mañana, en el nombre que es sobre todos los nombres, el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Y todos decimos amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento, hermano. Que Dios le bendiga. Gloria a Dios. La palabra del Señor. La palabra del Señor en esta mañana. Un texto más claro ni el agua, dicen por ahí. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Figúrese usted, hermano. Santo Dios. El mensaje de esta mañana, hermano, se llama por nadie, escuche, por nadie te detengas. Por nadie te detengas. ¿Cómo se llama el mensaje? Por nadie te detengas, hermano. Por nadie te detengas, hermano. Bendito el nombre del Señor. Primera carta de Samuel, capítulo 3. Alabado sea el nombre del Señor. Dice en la versión Nueva Traducción Viviente, dice así la palabra de Dios. Dice: mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor, ayudando al sacerdote Elí.
Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y la Jehová de los ejércitos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que ha rescatado nuestra vida de la cautividad del pecado en la que nos encontrábamos, el que ha echado, como dice la palabra, a jinete, al faraón, a los carros, a los caballos. Él es el mismo el que abrió el mar rojo para que el pueblo de Dios pasara. Él es el mismo, hermano, que te rescató a ti de la muerte espiritual en la que te encontrabas. Y si tú quieres un milagro de Dios, hermano, en tu vida o en la vida de los tuyos, dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 4, por nada estés afanoso. En pocas palabras, no te preocupes por nada. Dice la palabra del Señor, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios. ¿Qué petición le tienes al Señor? ¿Qué deseo hay en tu corazón que quisieras que Dios hiciera? ¿Cuál es la cosa por la que tú lloras? ¿Cuál es el problema por la que tu alma se turba? ¿Cuál es la necesidad que tú tienes, hermano? Sean conocidas sus peticiones delante de Dios. ¿Cómo? Dice, con toda oración y ruego, con súplica. Hermano, hay personas que cuando le piden algo al Señor, se lo piden tirados de panza, hermano, pecho tierra, le lloran, le claman al Señor, porque hay necesidad en el pueblo. Si tú quieres que Dios haga algo en tu vida, clama, hermano. La palabra clamar, hermano, es gritarle al Señor con desesperación. Dice la palabra del Señor que había un hombre, y no me voy a enfocar en esto, pero nada más para que veas cuán grande puede ser tu necesidad, hermano. Dice que había un hombre que estaba ciego, y este hombre, su deseo que él tenía era recuperar su vista. Y dice que él un día vio que Jesús pasó cerca de donde él estaba pidiendo limosna. Y dice la palabra que cuando el ciego oyó que Jesús pasaba por ahí, él empezó a gritar y empezó a clamar y empezó a decirle a Jesús, Señor Jesús, ten misericordia de mí. Y le gritaba con más fuerza, y la gente le gritaba que se callara. La gente le decía, ya deja de hacer el ridículo, Jesús está tan ocupado, Jesús no te oye. Pero yo te digo en esta mañana que si tú clamas con todo tu corazón, el mismo Jesús que sanó al ciego te va a sanar a ti. El mismo Jesús que hizo los milagros en el pasado los va a hacer en tu vida hoy en día, hermano. Y dice que el ciego gritaba, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, ten compasión de mí. Y dice que Jesús, hermano, de tanto que le gritó, Jesús oyó su clamor, escuchó los gritos de aquel hombre ciego y le dijo, acérquenlo a él, dijo. Y cuando acercaron al ciego a Jesús, dice que le preguntó al ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Que Dios en esta mañana te preguntara esas mismas palabras, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego para pronto respondió, quiero recuperar mi vista, quiero volver a ver. ¿Cuál es el deseo que hay en tu corazón? Y dice la palabra de Dios que él en ese momento recibió la sanidad de sus ojos, recibió la vista, y como muestra de gratitud, él siguió a Jesús en el camino. Ana, la mamá de este profeta, de este niño, de este joven de quien estamos hablando, Ana no podía tener hijos. Ana dice que le lloró al Señor, dice que clamó al Señor, y dice que lo hizo con todo su corazón, y le dijo así, si tú me dieras un hijo, le dijo, si tú me concedieras el ser madre, mi hijo yo te lo entregaría a ti, para tu servicio, para tu casa. Amén. Bendito el nombre del Señor. Pon todo lo que tú hagas en las manos del Señor, y tus planes tendrán éxito. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Fíjate de Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, mis hermanos. ¿Qué quieres que Dios haga por ti en esta mañana? ¿Cuál es la petición que hay en tu corazón, hermano? Dice que el profeta Samuel, el joven Samuel,
le servía a Dios en presencia de Elí. Vamos a ver, más o menos te expliqué quién era el profeta Samuel, o quién era este niño llamado Samuel. Samuel era de escasos 13, 14 o 15 años y él le servía a Dios. ¿Cuántos niños de 15 años hay aquí? ¿Cuántos niños de 14 años hay aquí? ¿Cuántos niños de 15, de 13 años hay aquí? ¿Cuántos niños hay aquí? Levante su mano. ¿Cuántos niños? Naomi, ¿cuántos niños habrá aquí, mija? ¿Cuántos niños? Aquí está Naomi, una niña. ¿Cuántos niños hay aquí? Si no te haces y te vuelves como niño, no entras al cielo, hermano. Bendito el nombre del Señor. El niño le servía a Jehová en presencia de Elí. Y dice, y en aquellos días la palabra de Jehová escaseaba. No había visión con frecuencia, no había grandes señales, no había grandes milagros. Algo estaba pasando. ¿Qué estaba sucediendo, hermano? ¿Cómo se llama la predicación de esta mañana? ¿Cómo se llama la predicación? Por nadie te detengas. Por nadie te detengas. El mensaje de esta mañana se llama por nadie te detengas. O no te detengas por nadie, ¿verdad? Como le quieras. La cosa es que lo entiendas. Por nadie te detengas, hermano. Vamos a ver. Samuel era aquel niño que su madre se lo entregó al servicio a Dios. Pero ¿quién era Elí, hermano? Fíjese, ¿quién era Elí? Elí era un sacerdote. Y el nombre de Elí, hermano, el nombre de Elí significa mi Dios es Yahvé. ¿Sí? Él era un sumo sacerdote. Como te dije, él fue el sucesor de Sansón, hermano. Tenía un lugar, un cargo muy importante en la casa de Dios. Tenía un lugar muy importante delante del pueblo de Israel, hermano. Él era el sumo sacerdote. Pero dice la palabra de Dios que en aquellos tiempos escaseaba la palabra de Jehová. ¿Qué significa escasear? Escasear significa haber poca o insuficiente cantidad de una cosa. Como cuando se escasea el agua. ¿Qué se puede escasear? Se puede escasear el alimento. Al no haber agua, al no haber alimento, la cosa se pone triste. ¿Qué también se puede escasear? La medicina. En estos tiempos de pandemia se escasea la medicina que necesitan las personas para la cura se escasean las vacunas. ¿Qué más se puede escasear? La gasolina también en un momento dado. Pero el trabajo, hermano, el aire, hermano. En la Ciudad de México se escasea el aire por tanta contaminación, el oxígeno. Pero dice, se escaseaba la palabra de Jehová. Dice, en aquellos tiempos la palabra de Jehová escaseaba. En aquellos tiempos, imagínate, miles de años para atrás, se escaseaba ya la palabra de Jehová. ¿Quién era este sacerdote llamado Elí, hermano? Era una persona que estaba a cargo de las cosas de Dios. Y él tenía 2 hijos, hermano. Aquí hay poder en esta palabra. Él tenía 2 hijos. Él tenía el llamado de Dios. Y un siervo de Dios, hermano, dice la palabra del Señor, que primero tiene que saber gobernar bien su casa para poder gobernar los asuntos o de la casa del Señor. Amén, hermano. Se escaseaba la palabra. Había corrupción en aquellos días en las cosas de Dios, hermano. Había corrupción en el sacerdocio, hermano. El sacerdote Elí sabía que sus hijos, dice los capítulos anteriores, sabía él que sus hijos hacían cosas malas. Él sabía que sus hijos incluso fornicaban en el templo del Señor. Él sabía que sus hijos robaban las ofrendas de la casa del Señor. Él sabía que sus hijos hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Y el sacerdote Elí no lo reprendía. El sacerdote Elí lo que le interesaba era estar comiendo. Dicen los estudiosos, dice la palabra, que él era un comelón, un tragón, hermano. Y el sacerdote Elí no le importaba ni la salvación de sus hijos, ni la misma de él, hermano.
mucho menos le importaba la salvación del pueblo de Dios. Y dice, pero aún con todo, como Samuel vivía en la casa de Elí, Samuel servía a Jehová. A Samuel no lo detenía nada. A Samuel no lo detenían las cosas malas que se hacían en el templo. A Samuel no lo detenía la corrupción de un sacerdocio. No lo detenía nada, hermano, y él era apenas un niño. Todavía no se le había revelado Dios al 100% a este joven llamado Samuel. Dice la palabra del Señor, escaseaba la palabra de Dios. No había visión, hermano, con frecuencia. El tema se llama por nadie te detengas. Dios, hermano, a nosotros nos quiere usar como usó a nuestros antepasados. Dios quiere que la iglesia plenitud, Dios quiere que de este pueblo que está oyendo el mensaje, Dios quiere que de aquí salgan mujeres como Ana. Dios quiere que aquí salgan mujeres como la mamá de este varón, de este profeta llamado Samuel. Todo lo que tú quieras que Dios haga por ti, si tú se lo entregas al Señor, si tú lo pones en las manos del Señor, créemelo, hermano, que va a haber un éxito, va a haber una prosperidad en tu vida, va a haber bendiciones en tu vida. Estamos hablando de Ana, que le entregó a su hijo Samuel al servicio de Dios. Todas las que están aquí, la mayoría son madres de familia. Mi consejo, de acuerdo a la palabra, hermanas, entréguenles a sus hijos a Dios. Entréguenles sus niños, sus niñas al Señor, hermano. Dejen a sus hijos en las manos de Dios. Presenten a sus hijos delante del Señor, hermano. Que esta predicación sea una predicación que marque sus vidas, que marque las vidas de sus hijos. Tal vez sus hijos ya son mayores de edad, tal vez sus hijos son menores de edad, no importa la edad, porque mientras haya vida, hay esperanza para la salvación de ti y de toda tu casa, de toda tu familia, de toda tu descendencia. La palabra del Señor dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios quiere que la salvación llegue a través de ti que me estás oyendo, que a través de ti llegue la salvación a toda tu familia. Estamos hablando de Elí, un sacerdote, alguien que servía como puente, como enlace para el pueblo de Dios. Yo soy un sacerdote, tú eres un sacerdote, hermano, padre de familia que estás aquí, tú eres un sacerdote en tu casa. Dios te ha puesto como cabeza en tu casa. Y como tal, hermano, el Señor te va a demandar el día de mañana todo lo que puso a tu cargo. Estamos hablando de que Elí tenía sus hijos y sabiendo que sus hijos hacían lo malo, él no lo reprendía. Dios no quiere, hermano, que haya corrupción en nuestro sacerdocio. La palabra de Dios en la carta de San Pedro nos dice que nosotros somos un real sacerdocio, que somos linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Hermano, Él nos rescató de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de Jesucristo. Entonces, nuestro real sacerdocio tenemos, hermanos, somos embajadores del Señor, hermano. Y como embajadores del Señor Jesucristo, debemos de darle honra y debemos de darle toda la honra y toda la alabanza y toda la adoración. Nuestra vida debe de estar siempre al servicio de nuestro Dios. ¿Con qué le pagamos al Señor? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en nuestra vida? ¿Con qué pagaríamos al Señor? Simplemente, mi amado, ¿con qué le pagas a Dios que en este momento te está dando la vida? ¿Con qué le pagas a Dios que en este momento tienes tus piernas y tus brazos y tus ojos? ¿Cuánto vale uno de tus ojos, hermano? ¿Cuánto vale uno de tus pies, uno de tus brazos? ¿Cuánto vales, hermano? Delante de Dios vales más que todas las riquezas del mundo. ¿Con qué le pagas a Dios?
la bendición tan grande que te da de estar vivo en esta mañana? ¿Con qué le pagas a Dios de mirar a tu hermano nuevamente en esta mañana? A tu ser amado que tienes en tus brazos en esta mañana. ¿Con qué le pagas a Dios que tienes a tus hijos? Que tienes a tu esposo, que tienes a tu esposa. ¿Con qué le pagas a Dios que tienes vida? Que tienes oportunidad de hacer las cosas bien. ¿Con qué le pagamos a Dios, hermano? Por nadie te detengas. Tú vas a ver en este mundo mucha corrupción. Tú vas a ver que la gente que se dice santa no lo es. Tú vas a probar, dice la palabra del Señor, a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los vas a hallar mentirosos. Tú vas a ver, hermano, que las personas que te hacen promesas, como la señora que está enfrente, los que están pintados en las calles, tú te vas a dar cuenta, hermano, que poner tu confianza, que poner tus ojos en las cosas de este mundo, en las promesas de este mundo, te van a decepcionar. Te vas a dar cuenta que el hombre te va a decepcionar. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero dichoso, bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque esa persona será como el árbol que está plantado junto a la orilla de un río, donde sus hojas de ese árbol nunca se caen, nunca se secan y nunca dejan de dar fruto. Jeremías 17 del 7 al 10. Bienaventurado el varón que confía en Jehová. Ana confió en Dios y le confió su hijo a Dios. Hoy en día, al igual que en aquellos tiempos, la palabra de Dios escasea. Hay corrupción en el sacerdocio, hay corrupción en las iglesias, hay corrupción en los gobiernos. Se sabe que están haciendo mal, pero no somos un pueblo valiente como en los tiempos del profeta Juan el Bautista. No somos capaces de pedirle a Dios que nos lleve a nuestros gobiernos y hablarles de la palabra de Dios y exhortarles a nuestros gobiernos con la palabra del Señor cuando sabemos que están haciendo mal. No tenemos la valentía de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo que nos corten la cabeza. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que se metan con los nuestros. En aquel tiempo al niño Samuel no lo detenía nada. Por nada te detengas, por nadie te detengas. Él servía a Dios en un sacerdocio corrupto a través del sacerdote Elí. Todo se escasea en estos tiempos, hermano. Se escasea el amor también. Se escasea el amor en el pueblo de Dios. Se está escaseando el amor por la obra de Dios. A muchos esta pandemia les vino a traer el pensamiento de acercarse más a Dios. Pero más que nada fue a los que no conocían a Dios. Pero a los que estaban en los caminos de Dios, esta pandemia los vino a separar de Dios. Y es triste, hermano, que en estos tiempos, como en los tiempos de Samuel, la palabra de Dios esté escaseando también. Dios quiere que tú seas una Ana, que seas un Samuel, que seas un Moisés. A Moisés no lo detuvo nadie, hermano. A Moisés no lo detuvo el mar rojo. A Noé no lo detuvieron las críticas para hacer ese gran barco. Noé siguió trabajando y dicen los estudiosos que aproximadamente fueron 120 años que se tardó en construir ese barco en el desierto. Hazme favor, hermano. Por nada te detengas, que no te detenga nada ni nadie. A David no lo detuvo nada. A Pablo no lo detuvo nada, hermano. A Jesús nuestro Señor no lo detuvo nada, hermano. Que nadie te detenga, que nada te detenga. Dice la palabra del Señor: si has resucitado con Cristo, pon la mirada en las cosas de arriba, donde está Jesús sentado a la derecha del Padre. No pongas tu mirada en las cosas de la tierra. Poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros hemos muerto a esta vida.
Y nuestra vida, dice la palabra en Colosenses capítulo 3, nuestra vida está escondida en Dios. Dice Gálatas 2:20, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que no te detenga nada, hermano. Que veas lo que veas, que oigas lo que oigas, no te detenga nada. En aquellos tiempos la palabra del Señor escaseaba. En estos tiempos la palabra del Señor está escaseando. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios, gloria a Dios, en el libro de los Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Aquí te lo voy a leer. No te vayas a perder la carta de Samuel. Romanos 3 del 10 al 18 dice así: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Dice, mucho en todas maneras. Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, pregunta, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y vengas cuando fueras juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Igual que en aquellos tiempos, hoy en este tiempo abunda la maldad, hermano. ¿Y qué da a entender esta palabra, hermano? Que no hay quien haga lo bueno, hermano. No hay quien haga lo bueno. Tristemente, como en aquellos días, está escaseando también la palabra del Señor. Tú debes de grabarte esto, hermano. Vamos a la primera carta de Samuel, capítulo 3, ahí donde estamos. Tú debes de grabarte esto que te voy a decir. Tú que estás aquí oyendo el mensaje y tú que estás ahí detrás de la pantalla, tú eres llamado por Dios. Tú fuiste llamado por Dios. Tú fuiste llamado por Dios. Dite a ti mismo, hermano, yo fui llamado por Dios. Yo fui llamado por Dios. Yo fui llamada por Dios. Mujeres, yo fui llamada por Dios. Hombres, yo fui llamado por Dios. Porque no es una casualidad que tú estás aquí. Tú tienes un llamado de parte de Dios. Tú tienes un llamado de Dios, hermano. No es casualidad que tú estés vivo, hermano. Tú tienes un llamado de Dios. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 2. Vamos a leer del 2 al 10. Dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuera apagada, Jehová llamó a Samuel. Diga, Jehová llamó. Jehová llamó a Samuel. Ahora diga su nombre. Jehová llamó. Jehová llamó a Alejandro. Jehová llamó a Alfredo. Jehová llamó a Angélica. Jehová te llamó a ti. Y respondió, heme aquí. Y respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Pero Dios lo estaba llamando. ¿Quién lo estaba llamando? Dios lo estaba llamando.
y él creía que era Elí, el sacerdote corrupto. A ti no te está llamando la corrupción, iglesia. A ti no te está llamando la injusticia. A ti no te está llamando la fornicación ni la mentira. A ti no te está llamando el adulterio ni la pornografía. A ti no te está llamando el robo ni la maldición. A ti no te está llamando la desobediencia a la palabra. Todo esto que te estoy diciendo son las características de un sacerdocio corrupto en la persona de Elí. A ti no te está llamando un Elí, hermano. A ti como a Samuel te está llamando Dios, y te está llamando a la santidad, te está llamando a la obediencia, te está llamando a través de Cristo a la salvación de tu alma. Dios te está llamando a la salvación de tu alma. Porque de qué le serviría al hombre ganar el mundo entero, pero si su alma se va a perder? ¿Qué le aprovecharía en aquel día al hombre si hubiera ganado el mundo entero y su alma se vaya al infierno? Dios te está llamando en este día, en estos tiempos que la palabra de Dios está escaseando. Dios te está llamando a ti. Eres dichoso, eres dichosa, bienaventurado eres, porque Dios te está llamando a ti. En medio de una sociedad corrupta, en medio de un mundo caído, en medio de un mundo que está bajo el maligno, dice el profeta, el evangelista Juan, en medio de este mundo que está bajo el maligno, Dios se está fijando en ti. Dios le plació tu vida, hermano. Hallaste gracia delante de Dios. Dios está hablando en estos tiempos. En los tiempos pasados Dios habló a través de Noé, de Moisés, de los profetas, pero hoy en día nos está hablando a través de Jesucristo. Y como en aquellos tiempos la palabra escaseaba, en estos tiempos está escasa la palabra. Pero por nadie te detengas, por nada te detengas. Tú tienes un llamado de Dios. Tú tienes una misión que cumplir en esta tierra. Amén, aleluya. Hay un propósito para tu vida. No importa si eres viejo, si eres joven, si eres niño, hay un propósito especial que Dios tiene para ti. Sí, amén, aleluya. Por nada ni nadie te detengas. Nada ni nadie vale la pena como para que tu alma se pierda y te vayas a una condenación sin Jesucristo. Nada vale la pena, mi hermano. Este es el primer paso que tú debes de seguir, hermano, para que sigas a Dios sin detenerte. Grábate esto, que tú eres llamado por Dios. Y dice, y corriendo Samuel le dijo a Elí: ¿me hablaste? Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Se volvió y se acostó, y Jehová le volvió a hablar otra vez. Jehová le volvió a llamar otra vez. ¿Cuántas veces nos ha hablado Dios? ¿Cuántas veces me ha dicho Dios lo que debo de hacer y no lo he hecho? ¿Cuántas veces más piensas que Dios te va a seguir hablando? Dice la palabra, y corriendo luego le dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Versículo 5, le dijo: no te llamé, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó, y Jehová le volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Él le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. No quiere decir que él no sabía nada de Dios, él servía a Dios. Pero cuando dice no había conocido a Jehová, es que no había oído la voz de Jehová todavía. No se le había revelado Jehová en voz audible, como muchos de nosotros nos ha hablado Dios. Porque Dios no ha cambiado, su sistema sigue siendo el mismo. Jehová que le habló a los profetas, Jehová es el mismo que te puede hablar a ti en estos tiempos. Porque dice el Señor: yo Jehová no cambio. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Versículo 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí
y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Y dijo, Elí le dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamara, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Tú eres escogido por Dios. Te está hablando tu Padre a través de esta palabra, Iglesia Plenitud. Familia, Dios te está hablando. Si tú estás aquí, es porque Dios te ama, hermano. Hermana, Dios te ama y Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Por qué nos hacemos sordos a la palabra de Dios? ¿Qué queremos? ¿Que la paciencia de Dios se agote, hermano? Porque la paciencia de Dios también tiene un límite. La paciencia de Dios tiene un límite y lo vemos en el libro de Éxodo. Y Dios le dijo a Moisés: ¿sabes de qué? Ya, olvídate de esta nación, porque no hace caso, porque es terca, porque es de dura cerviz. Olvídate de ellos, dijo el Señor. Te voy a poner una nación más grande, una nación más poderosa. Nomás le faltó: te voy a mandar otra nación que sí sea obediente a mi palabra. Hermano, la paciencia de Dios también tiene un límite, hermano. Y se arrepintió Jehová, dice la Biblia en el Génesis, de haber hecho al hombre. ¿Sí o no dice, hermano? Hermano, nosotros no podemos burlarnos de Dios. Dice la palabra de Dios que si escuchas hoy la voz del Señor, si escuchas hoy la voz del Espíritu de Dios, no endurezcas tu corazón, hermano. La palabra de Dios no puede ser burlada. Dios le estuvo hablando y hablando y hablando al niño Samuel, y Samuel creía que era el sacerdote Elí quien le estaba llamando. Y te vuelvo a repetir, a ti no te está llamando el mundo. A ti no te está llamando la avaricia de este mundo. A ti no te está llamando la política de este mundo. A ti no te está llamando nadie, solamente Dios. Porque tu ciudadanía no es de esta tierra. Tu ciudadanía es de la Nueva Jerusalén. Tú ya no eres de este mundo. Tú no perteneces a este mundo. Y si el mundo te aborrece, dice el Señor, no te preocupes, a mí me aborreció primero. Bienaventurado vas a ser cuando el mundo te aborrezca por predicar el Evangelio. El mismo Señor dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, hermano. ¿De qué te preocupas tú? ¿De qué te quejas tú? Dale gracias a Dios que tú ya no perteneces a este mundo. Tú eres de arriba, hermano. Y dice la palabra del Señor que era Dios el que le estaba llamando al niño Samuel. Y versículo 10: y vino palabra de Jehová, vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Primer paso para que sigas a Dios sin que nada te detenga, grábate esto: yo fui llamado por Dios. ¿Cuál es el primer paso? Yo fui llamado por Dios. Yo fui llamado por Dios. Yo tengo un propósito de Dios en mi vida. Yo estoy en este mundo porque Dios me ama. Yo no soy un producto de la casualidad. Yo no soy un producto de una coincidencia. Yo soy un plan de Dios. Yo estoy en los planes de Dios. Antes de que Dios fundara este mundo, Dios ya había pensado en mí. Dios tenía un plan para mi vida. Yo soy amado por Dios. Dios se complace en mí porque yo soy su hijo. Él me ama y yo soy su hijo. Y eso es lo que más me importa. Mi bendición más grande es que yo soy su hijo. Y como dice la canción, y Él es mi padre y mi padre me ama. Punto número 2 o paso número 2 para que tú sigas a Dios sin que nada te detenga: habla siempre la verdad. Habla siempre la verdad, hermano. San Juan 8:32 dice: y conocerás la verdad y la verdad te hará libre.
Y ahí estamos en el libro de Samuel, primera de Samuel capítulo 3, y vamos a leer versículo 10 al 18. Primera de Samuel 3, del 10 al 18. Dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel le dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová le dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyera le retiñirán ambos oídos. Ponle una pausa, hermano. Cuando viene la palabra de Dios, cuando es palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios, dice el profeta Jeremías, es como un martillo, hermano. La palabra de Dios, dice en el Nuevo Testamento, Hebreos, dice, es como una espada de dos filos. Hermano, la palabra de Dios duele. La palabra de Dios hiere. La palabra de Dios, cuando viene de parte de Dios, corta, hermano. Pero también la palabra de Dios sana. La palabra de Dios también cura. La palabra de Dios liberta. La palabra de Dios salva. La palabra de Dios dice: toda palabra de Dios es limpia y Él es escudo en los que en Él esperan. La palabra de Dios es lo más precioso que nosotros podemos tener. Hermano, habla siempre la verdad, para que tú sigas a Dios sin que nada te detenga, sin detenerte. Siempre la verdad, hermano. Jesús dijo: tu palabra es verdad. Habla siempre la verdad. Cíñete el cinturón de la verdad, hermano. Siempre en la verdad, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Porque la mentira no es de nosotros. Nosotros, los hijos de Dios, ya no podemos seguir diciendo mentiras, porque el padre de la mentira es Satanás, hermano. No hay mentiras piadosas, hermano. Esa es una mentira del diablo. No hay mentiras chiquitas. Mentira es mentira. Chica o grande, mentira es mentira. Y la palabra dice: y los mentirosos no van a entrar al cielo. Punto número 2, para que tú sigas al Señor sin detenerte: habla siempre la verdad. Por dura que ésta sea, iglesia, habla siempre la verdad. Dice, me recuerdo ahorita, dijo una vez el rey Abur en el libro de los Proverbios. Dijo él: dos cosas te pido, Señor, y te pido que me las concedas antes de que muera. Primero, ayúdame a ya no decir mentiras. Fíjese, Proverbios capítulo 30 dice: número 1, ayúdame a ya no decir mentiras. Ya no quiero ser mentiroso. Número 2, no me des pobreza ni riqueza. Dame nomás todo lo suficiente para mis necesidades. Porque si me das pobreza, puedo llegar a robar y ofender tu santo nombre. Y si me das riqueza, puedo decir: ¿quién es el Señor? ¿Para qué necesito a Dios si tengo riqueza? Dos favores te pido: ayúdame a no mentir jamás. Ya no quiero ser mentiroso. Y número 2, no me des pobreza ni riqueza. Dame lo suficiente para satisfacer todas mis necesidades, Señor. Qué bonita forma de pedir, y qué sabia manera de pedirle al Señor, hermano. Gloria a Dios. Lea los proverbios, hermano. Lea los proverbios. En lugar de leer los horóscopos, lea los proverbios. Hay 31 proverbios, uno para cada día. Gloria al Señor. Entonces, hermano, punto número 2, habla siempre la verdad. Ahí estamos en 1 Samuel 3, del 10 al 18. Y dijo el Señor, versículo 11, dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que cuando la oyeran le retiñirán ambos oídos. El que oiga la palabra esta, le van a zumbar los oídos. Aquel día, dice el Señor, yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él ya sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado, no los ha corregido, no los ha exhortado, no los ha disciplinado. Hermano, Dios te está llamando a la santidad.
Muchas veces dices, hermano, es que yo ya no quise ir a aquella iglesia, ya no quiero venir aquí, ya no quiero seguir las cosas de Dios porque me falló el pastor, me falló el hermano, me falló la hermana, porque esto, que porque la injusticia, que porque ahí no hay. Hermano, Dios no te está llamando a que andes de criticón o que andes de juzgando a los demás. Dios te está llamando a que lo sigas a Él. Dice, pon tu mirada en Cristo, pon tu mirada en Cristo. Y ora por tu hermano que te está fallando, ora por tu hermana que te lastimó, ora por el pastor que se equivocó. Aleluya. Dice la palabra, entonces dice, Él no los ha estorbado, no los ha corregido a sus hijos. Por lo tanto le dijo, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ya no se le va a perdonar, ya se le dieron muchas oportunidades, en pocas palabras. Así me traiga ofrendas, así me traiga diezmos, así me traiga animales de sacrificio, no le voy a perdonar, dice el Señor. Eso es lo que quiere decir, hermano, porque ya le he hablado una y otra vez, porque lo tengo en el cargo más importante, lo tengo como sacerdote de mi pueblo. Tú eres sacerdote del pueblo de Dios, yo soy sacerdote del pueblo de Dios, yo soy representante del Señor Jesucristo en la tierra, yo soy embajador, hermano, del Rey de Reyes. Tú eres una nación santa, iglesia, tú eres el pueblo de Dios, tú eres hijo, hija de Dios, hermano. Dice la palabra del Señor en el Apocalipsis que el diablo, hermano, nos está acusando de día y de noche. Ahí está, hermano, diciéndole a Dios, mira allá tus hijas, mira tus hijos allá en la iglesia fulana, en la iglesia otra, mira cómo se portan tus hijos, mira la iglesia cómo anda. Ahí está el diablo acusándote, hermano, no le demos lugar al diablo. Le dijo el Señor al profeta Samuel, por lo tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Versículo 15, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión de Elí. A veces no queremos hablar, hermano, a veces sabemos la palabra y no queremos decirla. Nos da cosa decirle al hermano, a la hermana, nos da a nuestros hijos, no nos debe de dar vergüenza, no nos debe de dar miedo, no nos debe de dar pena ni temor el corregir a nuestros hijos, el corregir a nuestra familia. Hermano, la palabra del Señor es como una espada de dos filos, corta, hermano, pero también sana, también trae liberación, hermano. Mejor es que dijo un hombre de Dios, mejor es que los lastime con la verdad y no que los mate con la mentira. ¿Qué prefieres, la verdad o la mentira, hermano? Dice el Señor, pongo la bendición y la maldición, la vida y la muerte, el bien y el mal. ¿Qué escoges? Bueno, dice Dios, yo te aconsejo, escoge la vida. Yo te recomiendo, escoge la bendición. Yo te recomiendo, métete por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que van por él. En aquellos tiempos la palabra del Señor escaseaba. En estos tiempos la palabra de Dios escasea. Escasea el amor, escasea la misericordia, escasea la bondad, escasea el esfuerzo por la lectura de la palabra, escasea la santidad, escasea la obediencia. No hay visión de que Dios está vivo, hermano. ¿Por qué ya no ocurren los milagros que ocurrían en los tiempos de Jesús? ¿Acaso Jesús está muerto? Jesús está vivo, pero lo que está muerto es nuestra santidad. Lo que está muerto es nuestra obediencia. Está escaseando la santidad en hoy en día como en los tiempos de Samuel. Habla siempre la verdad. Punto número 2, habla siempre la verdad. La verdad te hará libre. Punto número 3 y último, hermano, mantente fiel. Mantente siempre fiel. Dice en el versículo, gloria al Señor, versículo 20. Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Samuel 3, versículo 20. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba,
conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Sé una persona firme, sé un cristiano constante en la oración, sé una persona fiel. Una persona fiel es alguien que no va a fallar, hermano. La palabra fiel es más entendible que nada. Sé fiel, hermano, en tus ideas, en tus obligaciones con Dios, en tus compromisos con Dios. Tú no viniste a la iglesia en este día para quedar bien conmigo, para quedar bien con el que está a tu lado. Grábate esto: yo vengo a la iglesia para quedar bien con Dios. Yo quiero agradarle a Dios con mi manera de vivir. Estos son los 3 puntos, hermano. Grábate esto: yo fui llamado por Dios. Aún con mis defectos, aún con mis virtudes, aún con que viva en una sociedad corrupta, aún con que aquellos que se dicen ser apóstoles y ya los calé que no son, que son mentirosos, aún que el gobierno me falla, aún que escasea todo, yo sigo caminando con Dios y nada me va a detener, porque yo fui llamado por Dios. Y yo voy a hablar siempre la verdad. Yo no voy a decir mentiras. Diga: yo no voy a decir mentiras. Diga: yo no voy a decir mentiras. Diga, hermano, acá: yo no voy a decir mentiras. A ver, por acá: yo no voy a decir mentiras. Yo fui llamado por Dios y yo no voy a decir mentiras. Yo me voy a mantener fiel, hermano. Yo me voy a mantener fiel. Alabado sea el nombre del Señor. Cambiemos de rumbo, iglesia. Cambiemos de rumbo y vivamos. El verdadero arrepentimiento en nuestras vidas nos va a dar una vida totalmente llena de bendiciones. Cuando hay arrepentimiento en las personas, cuando hay un verdadero arrepentimiento, Dios cambia el rumbo de nuestra vida. ¿Sí? Cuando hay arrepentimiento, Dios cambia. Seamos fieles hasta la muerte y Dios nos dará la corona de la vida. Si eres fiel hasta la muerte, dice Dios, te dará la corona de la vida. Ponte de pie, por favor, hermano. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Te voy a leer el último texto. Y dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 5. Alabado sea el nombre del Señor. Dice Ezequiel, capítulo 2, versículo 5. Escucha, hermano. Ya sea que te escuchen o se nieguen a escuchar, pues recuerda que este pueblo son rebeldes, al menos sabrán que hubo un profeta entre ellos. Dios te está llamando a que profetices la palabra, a que hables la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Dios te está diciendo, como a Samuel: ve y predica mi palabra. Dios te está hablando para que andes en la verdad. Porque si tú recibes la palabra, no la vives y no la predicas, hermano, ya estamos mal con Dios, hermano. Si en esta mañana Dios te ha hablado y Dios te ha dicho que te ama, Dios te ha dicho que te mandó llamar, Dios te ha dicho que siempre andes en la verdad, que te mantengas fiel, Dios te ha dicho que en aquellos días escaseaba la palabra como el día de hoy, y tú no haces caso de predicar, de hablar siempre la verdad, hermano. Dice aquí: ya sea que te escuchen o que no te escuchen, tú siempre háblales la verdad. Recuerda que son rebeldes. Al menos ellos sabrán que hubo un profeta entre ellos. La carta del libro de Josué. La carta del libro de Josué. Vamos todos al libro de Josué y con esto vamos a terminar. Gloria al Señor. Todos en el libro de Josué. Josué, ahí después de Deuteronomio. Josué capítulo 24. Todos en Josué capítulo 24. ¿Cómo se llama la predicación? Por nadie te detengas. Por nadie te detengas, que nada te detenga. Todos, hermanos. Josué capítulo 24, hermano. El 14, hermana. Josué 24, 14. Vamos a leer el 24, 14 y el 15 también.
Gloria a Dios. ¿Ya lo tienes, hermano? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: ahora pues, todo recio, hermano, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Decide a quién vas a servir. Estamos en una sociedad corrupta. Estamos en medio de gentes perversas. Estamos en medio de gobiernos corruptos. Estamos aún en medio de iglesias corruptas. Hay de todo en la viña del Señor, pero tú decides a quién vas a servir. Tú decides a quién vas a oír, si la voz de Dios o la voz del hombre. ¿Vas a oír la voz de Dios o la voz del hombre? Si yo te prediqué en esta mañana, si yo te prediqué palabra de hombre, no me hagas caso, pero si lo que yo te prediqué está en la Biblia, hazme caso, porque viene de parte del Señor. Así que decide hoy, hermano, a quién vas a servir. Si vas a servir a Dios o vas a servir al mundo, o vas a servir a los dioses. Dice aquí la palabra que sirvieron tus padres cuando estaban del otro lado del río. Entonces, hermano, mira, hoy en estos tiempos, como en aquellos tiempos también, dice aquí lo que predicamos hoy, la palabra de Dios está escaseando. Por haberse multiplicado la maldad en este mundo, el amor de muchos se ha enfriado, hermano. Muchos se están enfriando en el cristianismo. Muchos, hermano, ya no quieren ir a las iglesias. Muchos están en incredulidad. Muchos no quieren corregir a su familia. ¿Y sabes por qué? Porque no los quieren corregir, porque también ellos les falta corrección. Pero deciden esta mañana a quién vas a servir. Samuel servía a Dios aún en medio de un sacerdocio de corrupción. Samuel servía a Dios y no lo detenía nada. Samuel desde niño habló la verdad y le dijo al sacerdote Elí lo que él estaba haciendo estaba mal, y Dios le iba a traer juicio contra él, contra sus hijos y contra su casa. Habla siempre la verdad, mantente fiel en las cosas cristianas. Y eso no es todo, le dijo que si no corregía, se lo iba a llevar el Señor. Y se lo llevó. Entonces, hermano, este fue el mensaje de esta mañana. ¿Cómo se llamó la predicación? Por nada te detengas, que nadie te detenga, por nada ni nadie te detengas. Déjame hacer una oración por ti, hermano, para darle gracias a Dios en esta mañana, en esta tarde ya. Te damos gracias, Señor, por darnos el mensaje de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso con nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos, Padre, que los corazones que la oyeron, que la recibieron, Señor, reciban tu fortaleza, reciban tu enseñanza, la guía de tu Espíritu Santo, para que puedan vivirla, Señor. Señor, está escaseando el amor, está escaseando la palabra, está escaseando todo en este mundo, Señor. La misericordia, está escaseando la necesidad de buscarte, Señor. Ya no hay necesidad en los corazones por buscar tu rostro. Ya no hay sacrificios de alabanza, ya no hay sacrificios de oración, Señor. Son pocos, Señor, los que piensan en buscarte. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Nosotros fuimos escogidos por ti, Señor. Nosotros que estamos aquí creemos que tú nos has llamado en este día. Y queremos hablar la verdad, queremos mantenernos fieles y firmes. Queremos, Señor, ser constantes en nuestros compromisos, en nuestras obligaciones, en tu iglesia, Señor, en tus caminos, en tus negocios, en tu obra, Señor. Queremos que se salve nuestra alma, Señor.
Si hay alguien de ustedes que siente en su corazón pasar aquí al frente, pásele, hermano. Pásele en este día, hermano. El Señor quiere darle una bendición especial, hermano. Pásele. Dios está con nosotros en esta mañana. Pase aquí al frente, yo voy a orar por usted. Pase, hermano, Dios está aquí con nosotros. Pásele, no tenga miedo, no se desanime. Gloria al Señor. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir